Bueno, muy buenas tardes, doctor, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el manejo del paciente politraumatizado y vamos a hablar acerca del video que nos mandó el doctor acerca de unas situaciones y algunas maniobras que no fueron bien realizadas. El grupo está compuesto por mi persona, Héctor Mateo Castelo Aguilar, por lo que viene a ser Gabriel Villegas, Andrés Lucar Gandoña, Víctor Escobar Guzmán y Andrés Gisbert. Continuemos, por favor. Ya, vamos a dar un vistazo general y rápido para tener alguna idea de cómo es el manejo de los pacientes politraumatizados, la cual es la evaluación inicial, que es un procedimiento sistematizado con un abordaje efectivo eh, para el paciente politraumatizado que consta de diferentes partes como son la preparación, triaje, revisión primaria, sus anexos, revisión secundaria, sus anexos y el monitoreo y reevaluación continua y el tratamiento definitivo de estos pacientes. Ya. La preparación tiene dos fases. La fase prehospitalaria, que es la que vamos a ver en el video, que es donde los paramédicos van a enfocarse en ciertos puntos como ser el mantenimiento de la vía aérea, el control del sangrado externo, la inmunización del paciente y su traslado al centro más cercano. Luego tenemos una fase hospitalaria, que es donde se realiza la planificación del arribo del paciente. ¿Ya? En donde los paramédicos van a informar la situación del paciente que va a ser trasladado a este, y estos van a preparar los materiales e instrumentos necesarios en base a la información que les dan los paramédicos. ¿Ya? El triaje, que es un método de selección para clasificar a los pacientes de los traumas en base a los recursos y sus lesiones y los recursos que están disponibles en el hospital. ¿Ya? Cuyo objetivo es salvar el mayor número de pacientes si tenemos dos situaciones particulares, como ser los incidentes múltiples víctimas, las cuales se definen como cuando el número de pacientes o el número de víctimas y sus lesiones no superan las capacidades y los recursos del hospital. Y hablamos de incidentes con masivas víctimas cuando el número o los recursos que necesitan estos para ser atendidos superan las capacidades del hospital. Para este triaje utilizamos una escala de colores según las prioridades, que son rojo, amarillo, verde y negro. Los rojos son los de primera prioridad, son aquellos que tienen lesiones que ponen en riesgo la vida y tienen que ser trasladados inmediatamente al centro de salud. Los amarillos son aquellos que requieren asistencia, pero sin riesgo de vida, entonces pueden esperar cierto tiempo, como hacer una hora. Y los verdes son aquellos que pueden caminar y están estables y sus lesiones no son de tratamiento inmediato y no ponen en riesgo la vida del paciente, como ser lesiones de fracturas, quemaduras, cortes menores, entonces estos tienen menor prioridad que los de rojo. Y los negros son aquellos sin prioridad, son aquellas víctimas fallecidas o que no tienen posibilidad de sobrevivir debido a sus lesiones, la distancia, los recursos que se tienen en el accidente, ¿no? Para la revisión primaria, los paramédicos van a utilizar una guía que es el ABCDE, la cual vendría a ser A de vamos a evaluar la vía aérea y la restricción de los movimientos de columna. B, vamos a evaluar la respiración, ventilación. C de circulación y control de hemorragia. D de déficit con evaluación neurológica. Y E de exposición y control del ambiente. Todos estos puntos se pueden evaluar rápidamente pidiéndole al paciente que dé su nombre y preguntándole qué sucedió, porque vamos a evaluar el estado de conciencia, si la vía aérea, su ventilación, si le cuesta hablar. Bueno, el control de vía aérea y la restricción de las columnas cervicales, lo que vamos a intentar es buscar signos de obstrucción de las vías aéreas mediante la palpación y evaluando si hay alguna fractura, cuerpo extraño o sangre que comprometa la vía aérea. Por lo general, las maniobras recomendadas son la extracción de la mandíbula y la elevación del mentón. Y siempre hay que evitar movimientos excesivos de la columna cervical, como ser la hiperextensión o la hiperflexión. Y siempre hay que sospechar en pacientes, dependiendo el contexto, el mecanismo del trauma, que puede haber lesiones en la columna cervical. ¿Ya? Entonces eso es importante. La respiración y la ventilación, para evaluarla tenemos que tener el tórax expuesto y tenemos que realizarlo en base a cuatro ejes, que son observación, ocultación, percusión y palpación, porque esta parte es muy importante porque hay ciertas lesiones que pueden comprometer la ventilación y comprometer la vía
la vida del paciente y que se pueden diagnosticar de manera clínica mediante este examen físico, como ser neumotoras de tensión, hemotoras masivo, taponamiento cardíaco. Entonces son situaciones que se pueden diagnosticar clínicamente y ponen en riesgo la vida del paciente, así que hay que identificarlas. La circulación lo vamos a hacer valorando el estado de conciencia, la coloración y el pulso. Y las hemorragias que pueden ser externas e internas, las externas las podemos controlar mediante la compresión manual directa. En el caso que no se pueda realizar esto, se hace torniquetes en las extremidades, teniendo siempre en cuenta que su uso prolongado puede causar lesiones isquémicas en los miembros. También podemos utilizar pérolas neumáticas para el control de hemorragias externas. En la evaluación neurológica vamos a utilizar la escala de Glasgow, que igual nos permite clasificar los traumatismos craneoencefálicos, la reactividad de la pupila, signos de lateralización motora, y si es que hay lesiones a nivel medular, hay que determinar en qué punto de la médula está la lesión. Siempre al paciente hay que desnudarlo completamente, hay que exponerlo mediante cortando sus ropas, porque esto nos permite una observación más clara y poder evitar haber omitido alguna lesión o alguna observación. Luego de hacer el examen físico después de la exposición, hay que cubrir al paciente con mantas calientes o dispositivos de calor externos para evitar la hipotermia. Entre los anexos podemos realizar monitoreo electrocardiográfico, oximetría, cronografía, sonda vesical para evaluar el gastrourinario en caso que se esté realizando terapia con líquidos, sonda gástrica para descomprimir, radiografía que nos permiten evaluar ciertas partes que no son posibles de evaluar mediante el examen físico, como ser traumas de pelvis o de tórax, el FAS o el lavado peritoneal diagnóstico. La revisión secundaria que se realiza una vez que haya terminado la revisión primaria, se haya iniciado en lo que vendría a ser el tratamiento y los signos vitales hayan mostrado alguna mejora. En esta revisión secundaria lo que vamos a hacer es una evaluación de la cabeza a pie, lo realiza solo una persona y vendría a ser el examen físico, la historia clínica y reevaluar todos los signos vitales. La historia clínica es importante, generalmente la obtenemos de los familiares o personas que estuvieron ahí o los paramédicos, en donde podemos determinar si el paciente tiene alergias, si utiliza medicamentos, si tiene patología, está embarazada, la última comida o los eventos relacionados con su accidente, que es importante anotarlo en la historia clínica. Gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver sobre el video el cual nos mandó el doctor y sobre cuáles fueron los problemas que tuvo cada uno. Entonces, para comenzar, una diapositiva anterior, por favor. Aquí, al comienzo, ¿qué es lo que podemos observar? ¿No? Podemos observar que los paramédicos no llegaron al sitio de acción en el que estaba el paciente de una manera rápida y eficaz. Llegaron lento, llegaron caminando, llegaron charlando. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque aquí en estos problemas de un paciente politraumatismo, lo principal es el tiempo, ¿no? Aparte de eso, se veía que no había una buena coordinación entre los dos paramédicos, lo cual ya vamos a tocar más adelante, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Lo primero que hizo el paramédico en la foto de la parte izquierda superior es que antes de desnudarlo o cortarle su ropa para ver dónde está herida, lo primero que hizo fue apoyarse con su rodilla en la pierna del paciente, ¿no? ¿Qué pasaba si esa pierna habría estado fracturada? El paramédico lo hubiera fracturado más, le hubiera hecho más daño todavía. Y lo que viene a hacer el segundo paramédico que simplemente agarra su cuello, el paramédico ya debería estar revisando signos vitales en vez de simplemente agarrar su cuello y ir cortándole la ropa, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora mi compañero hablará sobre las siguientes y ya después se volverá a tocar otra vez los mismos problemas. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer en esta persona esta paciente politraumatizado va a ser quitar la ropa de manera completa, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a analizar si tiene algún tipo de trauma, si tiene algún tipo de hematoma, ¿ya? Y mientras una persona va a estar ventilando, pues la otra persona va a estar quitando completamente toda la ropa, ¿no? Algún error que pudimos notar acá es que quitan la ropa por partes. Entonces,
como dije a mi compañero, pues el tiempo es crucial en este tipo de eh, pacientes politraumatizados. También podemos ver que la persona que está con el AMBU, pues lo está haciendo de una forma muy lenta, ¿ya? Bueno, también vamos a examinar lo que es la parte de la cabeza, ¿ya? Para ver si hay algún tipo de trauma, alguna deformidad, para ver si hay algún tipo de trauma también. Posteriormente vamos a descender, vamos a tocar el cuello, ¿ya? Si hay alguna deformidad, algún tipo de fractura, y también vamos a evaluar la laringe, ¿ya? La tráquea, para ver si hay alguna desviación ocasionado por podría ser un neumotórax, atención, ¿ya? Vamos a bajar y también tenemos que palpar lo que es las clavículas. Lo que vamos a palpar las clavículas es que en caso de que haya una lesión en esta parte, alguna fractura, pues puede ocasionar una obstrucción de vía aérea, ¿ya? Siguiente, por favor. También no debemos olvidar que con la linterna, pues vamos a buscar vamos a examinar el oído, vamos a buscar la presencia de algún tipo de líquido, algún tipo de sangre proveniente del conducto auditivo externo para ver si tenemos algún tipo de fractura o algún tipo de lesión, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a cuidar nosotros la columna cervical, ¿ya? Para esto se le coloca el collarín cervical y posteriormente vamos a empezar a palpar el tórax, vamos a evaluarlo. ¿Ya? Vamos a ver si está simétrico, vamos a ver su expansibilidad, ¿ya? Posteriormente vamos a evaluar el abdomen, lo vamos a palpar, si hay algún signo de defensa, si hay alguna deformidad también. Y la pelvis. Lo que es la pelvis, pues como vemos en la segunda foto, el paramédico va a hacer una presión en las espinas ilíacas para ver si hay alguna dislocación o alguna fractura que nos puede indicar que este paciente puede tener algún tipo de hemorragia, ¿ya? Posterior a esto, pues se evalúa los miembros superiores e inferiores. Aquí vemos que el paciente sigue teniendo su prenda de vestir, pues lo va a empezar a quitar y va a empezar a palpar, ¿ya? Además de eso, tiene que evaluar los pulsos arteriales, tiene que evaluar la coloración, si hay palidez, si hay cianosis, y también va a ser los miembros superiores, en el que también va a seguirle sacando la prenda, ya sigue con parte de su prenda, ahí tenemos otro error. Y otro error que debemos recalcar es que en lo que es la exposición, pues se quita tanto la prenda como también cualquier tipo de artefacto. En este caso, lo dejan al paciente con su reloj en plena evaluación, pues lo correcto sería quitar el reloj inmediatamente, quitar cualquier tipo de anillo, quitar cualquier tipo de artefacto, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, al palpar las extremidades, como dice acá, pues no debemos olvidar revisar los pulsos arteriales para evidenciar algún tipo de hipotensión o algún tipo de lesión vascular o neurovascular. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es la evaluación acerca de este video que hemos visto, ¿no? Y aquí en la imagen izquierda, ¿cuál es un error que yo pude rescatar el video? Primero que nada, los dos paramédicos tienen los guantes, lo cual está bien porque viene a ser un indicio de bioseguridad, ¿no? Pero cuando observamos que otra persona del equipo, así como es el tercer paramédico, le pasa el instrumento o los instrumentos al otro paramédico sin guante, entonces la utilización de los guantes del paramédico queda inutilizada. ¿Por qué? Porque el objeto ya está contaminado desde antes que siquiera se lo dé, ¿no? Entonces ese viene a ser una observación, la cual es la bioseguridad que no está del 100% correcta. En la parte de abajo podemos observar que se evalúa lo que es siempre la parte posterior de nuestro paciente para ver si hay una lesión en la parte posterior, ya sea en la espalda, ya sea en las piernas, espalda baja, glúteos, etcétera. Cuando nosotros vimos el video, esta evaluación del paciente no duró ni 3 segundos en el video. Entonces,
La pregunta es si en 3 segundos se puede evaluar bien a una persona toda la parte posterior para buscar alguna alteración. Yo la verdad es que creo que no. Y creo que esa fue una falta. Fue una evaluación muy superficial y que es muy pobre, ¿no? Entonces, continuamos, por favor. Entonces, aquí otro tipo de cosas a rescatar, ¿no? Que nosotros vimos en el video. Por ejemplo, en la imagen izquierda, a resaltar, mejor dicho. Cuando nosotros queremos trasladar al paciente, lo ponemos en algo que se llama la tabla de seguridad o la tabla de Pinart, ¿no? Que es una tabla para que el paciente no se mueva y no sufra más daño. Pero para que nosotros lo llevemos a esa tabla hay un procedimiento. Aquí en la imagen izquierda, en la parte superior, vemos que nuestro paciente está totalmente lateralizado. Los paramédicos están agarrando a nuestro paciente con los codos y la tabla con la otra mano. Esta situación de aquí está totalmente errónea. ¿Por qué? Porque el paciente está contra gravedad. En cualquier ratingo se cae. El paciente está literalmente lateralizado. Se está apoyando en lo que vienen a ser sus dos miembros, tanto el miembro superior como el miembro inferior, y esa es la única el equilibrio que tiene el paciente. Los paramédicos no están ni al tanto de la tabla ni al tanto del paciente. Y el tercer paramédico miren cómo está agarrando su cuello. O sea, prácticamente lo está lateralizando el cuello, lo cual no debería hacer. Ahora, yo puse aquí a la derecha una imagen de cómo sí se debe trasladar a un paciente en la tabla de Pinart. Nosotros observamos que nosotros introducimos la tabla del paciente así como si fuera una pala y luego empujamos levemente al paciente hasta que quede totalmente en la tabla. No como están haciendo aquí, que es un equilibrio, ¿no? Está totalmente mal esta parte de aquí. Y luego, en lo que viene a ser en la imagen inferior, la persona encargada de la ventilación es totalmente importante. La persona que está a la cabeza es el líder, es el que tiene que mandar a todos los demás y dirigir el equipo. Esta persona aquí, que es el líder, no ventiló ni una sola vez, ¿no? Parece que se dedicó tanto a ser el líder que se olvidó de ventilar. ¿Por qué? Porque en este video yo lo he estado observando específicamente durante 2 minutos y medio. Durante 2 minutos y medio, este paramédico no ha ventilado ni una sola vez. Entonces yo me pregunto si es posible que el cuerpo humano resista 2 minutos y medio sin recibir oxígeno. La verdad es que no. Entonces, cuando este paramédico, perdón, ventilaba, lo hacía de una manera errónea, lo hacía lento, lo hacía descontinuo y no seguía un ritmo específico. Esas dos cosas son unas alteraciones, no son unas acciones, pero unas maniobras que yo las vi muy erróneas acerca del video. Continuamos, por favor. Ahora mi compañero continuará con las otras dos. Bueno, aquí vemos el primer error que yo pillé en el video, que como dijeron mis compañeros, lo que debieron haber hecho fue controlar la hemorragia. No controlaron la hemorragia, se quedó ahí, continuaron las maniobras, inclusive trataron en este caso, asegurar lo que es el carrito, y no lo pudieron asegurar porque justamente tenían la hemorragia activa. Tenían que haber hecho eso y bueno, abajo vemos que también cuando están haciendo las ventilaciones, el que hace las ventilaciones se distrae y altera la frecuencia y la amplitud que tendría que tener, ¿no? Un paciente en la amplitud de tórax para decir que está siendo bien ventilado. Aparte de eso, hay que rescatar que el vendaje se lo hace al final cuando tenía que haberse hecho al principio del video. Siguiente diapositiva, por favor. Miren aquí cómo lo hacen recién el vendaje a lo último del video para recién llevarlo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el manejo terapéutico? Mi manejo terapéutico, como me dijeron mis compañeros, se va a basar en dos situaciones. Una en emergencia y otro que va a ser el definitivo. En la emergencia tengo que actuar ya. ABCDE, lo que ya explicaron mis compañeros, perfecto. Descompresión de tórax. Hay que descomprimir ese tórax para que se pueda expandir eh, espontáneamente y que pueda tener un retorno venoso adecuado y hay equilibrio hemodinámico. Cese de la hemorragia. Una hemorragia con un shock de grado 3, grado 4, 750 1500 cc, arriba de 1500 a 2000 cc,
arriba de 2000 cc, evaluar cuánto se ha perdido de hemorragia también cuando nosotros hemos aplicado lo que son los vendajes. Cuando nosotros aplicamos los vendajes, lo sacamos todo eso lleno de sangre y lo pesamos para tener un estimado de cuánto hemos perdido de sangre. Administrar líquidos, Ringer lactato, solución fisiológica 0,5%, suficiente para que mi paciente pueda tener un equilibrio hemodinámico. Monitoreo continuo, signos vitales, es obligatorio el control de signos vitales. Frecuencia cardíaca 60-100, frecuencia respiratoria de 16-20, de lo que es mi saturación de oxígeno de 94 a 100, de lo que es mi presión arterial de 120-80, lo óptimo, porque lo normal está 140-90. Y bueno, tenemos también que valorar los laboratorios de urgencia. ¿Cuáles son los laboratorios de urgencia? Lo que yo puedo pedir en el instante: hemograma, serie blanca, serie roja, hematocrito 40%, glóbulos rojos arriba de 4,5, lo que es hemoglobina arriba de 12, ¿no? En lo que es en las mujeres, y arriba de 13 en lo que son en varones. Ahora, ¿qué pasa si tiene una hemoglobina de 7? Que está choqueado, que está perdiendo mucha sangre y no está llegando suficiente perfusión tisular. Ya, luego de eso, ¿qué tengo? Sé lo que son las plaquetas, ¿no? Las plaquetas de 150.000 a 450.000, que esté muy debajo, me va a decir que el paciente se va a desangrar. Y aparte de eso, si hay una leucocitosis con desvío a la izquierda, posiblemente que se esté infectando, o también puede tener una proteína C reactiva de 10, que ya habla de inflamación, o arriba de 150, que va a ser inflamación más infección. Y bueno, tenemos los estudios de imagen que ya las conocen todos: ecografía, FAS, radiografía, tomografía axial computarizada. Tenemos también lo que son las pruebas de coagulación, ¿no? Tiempo de protrombina de arriba de 13 segundos, ya me dice que está anormal. Tiempo de tromboplastina activado, que va a ser de 25 de 15 a 25, ¿no? Entonces, igual tenemos lo que son el INR, que está a 1, y si está más de 1, está mal anticoagulado. La vía aérea avanzada, a ponerle lo que es la intubación, y si va a ser definitivo, ya ver una cirugía de control de daños propiamente dicha. Una cirugía definitiva para reconstrucción, reducción, fijación de todo lo que van a ser las estructuras dañadas. Una anastomosis de injertos, placas, tornillos, en caso de que sea traumatológica el daño. Y una reposición de volumen y hemoderivados dependiendo de la cantidad de shock que ha tenido mi paciente. Antibióticos de amplio espectro, ciprofloxacina, ejemplo, levofloxacina, todas las quinolonas, por ejemplo, son de amplio espectro. Control de dolor con la escala de dolor de la OMS, primero con aire, después con lo que son hipnoanalgésicos, y después ir con hipnoanalgésicos más fuertes. Control de prevención del tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda con dímero D, que mi dímero D esté muy debajo, me descarta lo que va a ser un tromboembolismo pulmonar. Que esté arriba puede ser que esté con riesgo de ser tromboembolismo. Y por último, una terapia de rehabilitación, ¿no? Siempre viendo lo que es primero la anatomía, la recuperación de la anatomía, y después la función, para que el paciente pueda tener una mejor estadía. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero le va a explicar el pronóstico. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del pronóstico, hablamos de cómo este paciente va a estar evolucionando, si creemos que este pronóstico va a ser positivo o negativo dependiendo de la situación del paciente. En este caso clínico que nosotros hemos revisado acerca del video, el pronóstico sería un pronóstico malo. ¿Por qué un pronóstico malo? Porque todas las maniobras que se le realizaron al paciente fueron inadecuadas, tanto como comenzando con la bioseguridad del paciente, comenzando con que la atención fue lenta, y comenzando que esta bioseguridad puede llevar a posibles infecciones a futuro. Entonces podemos decir que este tipo de pronóstico es un pronóstico malo. ¿Por qué? Porque este paciente no ha sido atendido adecuadamente, y sin hablar de lo que viene a ser la ventilación del paciente, ¿no? Que este no ha sido ventilado como debería ser, ¿no? Sino que estuvo 2 minutos y medio sin recibir ni una sola ventilación. Así que gracias a esta información que nosotros hemos recopilado, podemos decir que el pronóstico es un pronóstico negativo acerca de este caso. Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre las secuelas, hay lesiones que no se pueden evidenciar en la revisión primaria. ¿Cuáles son estas? Neumotórax simple, tórax inestable, contusión pulmonar, hemotórax, síndrome compartimental, lesión neurovascular y hematomas intracraneales debido a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? También puede ser. También vamos a ver nosotros que tenemos, en este caso, un tórax inestable, que sería un cese de la ventilación espontánea del tórax, y una adopción de lo que va a ser la respiración diafragmática, en este caso si fuera mujer. En el varón sería lo contrario, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
¿cuál es la rehabilitación? Hemorragia controlada, monitoreo y reevaluación, ¿no? El monitoreo tiene que revisar regularmente el estado de la hemorragia, asegurarse de que los vendajes y los torniquetes no se aflojen y necesiten ajuste. Reevaluación, comprobar los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, los valores que ya le dije, para asegurar el control de la hemorragia, que sea efectivo y que no haya indicios de shock hipovolémico. 3 o 4. Siguiente, por favor. Posible neumotórax. Bueno, entonces, el posible neumotórax me habla que hay un neumotórax que ocurre cuando hay un aire en el espacio pleural y bueno, tenemos que aquí descomprimir, ¿no? Ese aire con una punción. El oxígeno suplementario administra oxígeno al 100% para maximizar la oxigenación y bueno, también ver si el pulmón está comprometido. Podemos pedir gamografía de perfusión, por ejemplo, o de ventilación. Monitoreo respiratorio, controlar la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio también es necesario. La ocultación, escuchar los ríos pulmonares para ver qué lado hay crépitos, ¿no? Si en un lado hay crépitos y en el otro no, ver la característica de los crépitos. Si son húmedos, ya me puede hablar de lesiones seguramente de derrame, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si escucho los crépitos, en este caso que son sibilantes? Ya me puedo pensar en otro diagnóstico, y si son roncus, ya puedo pensar en otro. Descompresión torácica, si se escucha, si se sospecha de neumotórax, atención, se compromete el retorno venoso, va a haber una caída del retorno venoso, ¿no? Y además de eso, que mi paciente va a tener a hacer bradicardia y posteriormente taquicardia por un mecanismo de compensación. Entonces, eso, siguiente diapositiva, la hemorragia controlada, monitoreo y revaluación, revisar regularmente el estado de la hemorragia, asegurarse de que los vendajes torniquetes no se aflojen y necesiten ajuste. Entonces, ya. Entonces, vemos la inmovilización, el acceso intravenoso, monitoreo constante, comunicación en el hospital. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de la conclusión. En conclusión, acerca de lo que viene a ser el manejo de un paciente politraumatizado, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos? El tiempo. No podemos perder tiempo con un paciente politraumatizado porque es un minuto de oro, así como se dice. Cada minuto es oro, cada segundo es oro. Entonces nosotros no podemos desperdiciar tiempo, ya sea yendo lento, yendo charlando, así como hacían los paramédicos, o haciendo malas maniobras. Todo lo que realicemos en el paciente tiene que ser adecuado. Tenemos que no perder, sino que tenemos que hacer las cosas bien. Por ejemplo, en el video, por ahorrar tiempo no le quitaron el reloj, le midieron la presión, esa presión está alterada, esa presión no sirve, ¿por qué? Porque está ahí el reloj obstruyendo. Entonces tenemos que hacer las cosas bien para que las cosas salgan bien. Lo que comienza bien termina bien y lo que comienza mal termina mal. Por eso mismo el pronóstico de este paciente es malo. Así que en conclusión, hacemos las cosas bien, respetamos lo que es el ABCD y por último, siempre, ante todo, la bioseguridad y el buen manejo del paciente y la buena comunicación con el equipo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañero. Muy grato haber compartido este Zoom con ustedes y hasta luego. Hasta luego.